Tenemos, Dios mediante, 2 domingos, este domingo y el domingo que viene, sobre el libro de Éxodo, antes de empezar estudios sobre doctrinas importantes de la Biblia. Así que esta mañana hemos de empezar con capítulo 33 y la semana que viene sería saltarnos al capítulo 40. Quisiera orar. Señor, tú sabes lo que tú has hecho en el pasado, sabes lo que ha hecho tu pueblo Israel, también lo que hizo tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene valor delante de ti y es con propósito. Y tú ahora obras en nuestras vidas para apreciar y entender qué es esta salvación tan grande en Jesucristo y qué quiere decir vivir una vida plena en Cristo Jesús. Guíanos en esta mañana, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como casi todo predicador que no puede predicar todos los domingos, sino cada tanto, siempre venimos con una introducción que no necesariamente es lo que nos toca el tema. Entonces, sí, estamos en Éxodo 33, pero quería decir algo acerca de los estudios en Éxodo. Y esto es a lo grande, pero creo que es muy importante. Es que hemos visto en el libro de Éxodo cómo Dios rescató a su pueblo, los sacó de Egipto, que les liberó de su esclavitud, que les dio una gran salvación, que los hizo cruzar el Mar Rojo e hizo varios milagros con ellos. Y también en Éxodo, también habla de ese tabernáculo, ¿no? Y hemos visto varias partes del tabernáculo, como el altar afuera, el lavacro, el candelabro, la mesa de los panes, el arca del pacto. También había el altar de incienso y luego relacionado con eso, aunque no lo hemos hablado mucho, bueno, también hablamos de la vestidura de los sacerdotes, el sumo sacerdote. Y vemos en todo eso que estaba armado una gran... muchas cosas que hacer, ¿no? Es como que tenían muchas cosas para hacer para poder adorar a Dios. Y lo que yo quiero decir es esto que voy a decir. Es que sería muy fácil poner un énfasis en las cosas que hicieron y los sacrificios que ofrecieron y los vestimientos de las personas que administraron eso y perder de vista el significado. Cuidado. Y es justamente lo que pasó al pueblo de Israel. Más adelante, en varias ocasiones, el Señor, Dios de los cielos, tenía que decir a ellos que estaba cansado de sus sacrificios, cansado de hacer todo esto, lo que hacían. ¿Por qué? Porque no seguían al Señor con corazón, no obedecían al Señor. Era un pueblo que hacía religión y no tenía el Dios de la creación, de la salvación, el Dios de poder, no lo tenían en el corazón. No seguían al Dios que les había dado toda esta forma. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué había dado la forma? La forma que Él les dio era para señalar a ellos cómo iba a tratar con ellos y señalar a ellos cómo sería el Redentor que venía, cómo sería el Salvador. Y Dios dijo a Moisés
que haga todo eso del tabernáculo y todos los muebles que estaban en el tabernáculo, las vestiduras, le dijo que lo haga totalmente conforme al modelo que Dios le había dado. Entonces Dios dio todo eso como un modelo para representar y enseñarles acerca del Salvador que venía. Ahora, nosotros entonces no tenemos todos esos sacrificios de animales, no tenemos un tabernáculo con esos muebles. Tenemos la cena del Señor y el bautismo. Pero hermanos, el mismísimo problema. Si hacemos religión con la Santa Cena y el bautismo y no tenemos a Dios en el corazón, si no sirvamos a Dios de todo corazón, de mente, alma y cuerpo, todo dedicado a Él, caemos en la misma cosa. Religiosidad sin el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, estas enseñanzas que tenemos en Éxodo son para señalarnos cuál es el camino espiritual de la persona. Lo de afuera son ayuditas, pero no es la esencia. La esencia, hermanos, es Cristo. La esencia es Él. Y todo lo que el Antiguo Testamento puede señalarnos acerca de Jesús, de apreciar cuánto le necesitamos y cuánto ha hecho y cómo es suficiente y total suficiente, es digno de estudiar y nos ayuda. Y cada vez que venimos a celebrar la Cena del Señor, es digno de hacer, es digno de acordarnos de quién es Jesús, de qué ha hecho por nosotros, que es mi Salvador. Pero no vengamos a cumplir. Escuché una vez de un hermano, tal vez bien entendido, estaba por seguir la reunión después de la cena y dijo, y ya que hemos cumplido, me pegó. ¿Qué hemos cumplido? Tomar la cena. Eso es un cumplido. Hermanos, eso nos acuerda de quién es nuestro Señor, de quién vive en nuestra vida, quién está en nuestro corazón, del cual el mismo Espíritu de Dios ministra a nuestras vidas en todo momento. Ese es un choque de electricidad para acordarnos. Uy, claro, no soy mío, pertenezco a Cristo. Vengo acá para el Señor, para adorar al Señor, por supuesto, pero para acordarme de quién soy y a quién pertenezco. Y la vida que Él nos ha dado, ¿cuál es? Es la vida de Él, es la vida con Él. Es la vida eterna de que habla en Juan 17. El que conozca a Dios y a su Hijo, pero conocer, no a distancia. El hermano hablaba de dar el abrazo de la comunión. El que nos ha abrazado y que nos tiene en sus manos. Ese es el Señor que celebramos y es el porqué detrás de esto. Así que estas cosas fueron escritas para nuestro entendimiento, para nuestra comprensión, para apreciar quién es el Señor de gloria, el Señor Jesús, el Salvador nuestro. Entonces vamos a Éxodo 33. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí y tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, el fereceo, el heveo y al jebuseo. Todas las naciones que vivían ahí, todas. A la tierra que fluye leche y miel,
pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Qué pasa aquí? Es lo que pasó en capítulo 32, que hace 15 días que hablamos de eso. Que habían pecado gravemente por pedir un becerro hecho de oro, para que tenga algo físico para representar a un Dios invisible y sumamente grande y que no se puede representar con nada aquí en la tierra. Un becerro. Hermanos, un becerro, o sea, apreciando la historia de lo que hicieron, un becerro es fuerte, ¿no? Así que ellos piensan, el Dios fuerte que nos sacó de Egipto, ¿no? Hagamos un becerro. Pero hermanos, ¿desde cuándo un becerro es sabio e inteligente? No encuadra. Y como becerro se puede hablar de todo elemento que hay en la creación del universo entero. Y nada es parecida a Dios. Cualquier idea o estatua, ídolo, o lo que sea, cosa que se puede pensar, eso representa a Dios, no llega. Es blasfemia. Quitar de Dios lo que Dios es. Su gloria, su grandeza, su sabiduría, su poder, todo tiene que estar. Aún hablándolo, no llegamos a apreciarlo. ¿Y por qué en este mismo pasaje, más adelante, habla de que Moisés pide ver a Dios, pero Dios dice, no, nadie me puede ver y vivir? O sea que lo de Dios es tan allá, más allá, que significa muerte. Ahora, ¿cómo podemos relacionarnos con ese Dios entonces? Porque Dios se veló en su Hijo Jesucristo y llegó hasta donde estamos nosotros. Y gloria a Dios, dice la Biblia, y es verdad, que en Jesús estaba toda la plenitud de Dios. Y nosotros apreciamos de que en Jesús existe y hay todo lo de Dios que es posible comprender como seres humanos. Pero lo de Dios es más allá. Nosotros estamos acá y Dios para allá. Y no pasamos de esa línea. Es imposible, hermanos. Y no es nada necesario porque Dios bajó y se reveló a nosotros. Y todo lo que de Dios es conocido está en Jesús. Entonces, cuidado de buscar otra cosa que no sea Jesús. Porque en Jesús tenemos todo. Y es totalmente suficiente. Y más que suficiente. Es gozo, paz, alegría. Es toda la obra del Espíritu Santo revelado en la persona del Señor Jesús. Qué grande ha sido el regalo de Dios. Ese regalo que dice, usa la palabra inefable, ¿no? ¿Qué palabra ponerlo? No se puede comprender, pero está en Jesús y podemos conocer a Jesús. Y hemos conocido a Jesús, dice Juan en primera carta, ¿no? Y le hemos visto, oído, tocado, escuchado, estuvimos con Él. Y qué maravilla, qué maravilla.
Pero habían pecado. Entonces acá el Señor dice, Jehová dice a ellos, no, yo no subo con ellos, con ustedes, con vosotros, dice, con ustedes. No voy con ustedes porque me han pecado. Ustedes me han desobedecido lo que acabo de enseñarles. No hay otro Dios y no debe usar ídolos. Y estaba furioso. Ahora, en esta semana con Joana estábamos compartiendo un video de Hermanos en la Fe donde nos explicaba que la ira de Dios respalda el amor de Dios. Esta ira de Dios es necesario para que el amor de Dios sea puro y efectivo. Mencionó la persona, decía que, imagínense que el amor de Dios es tan amplio que niega la ira de Dios. Quiere decir que el pecado puede entrar en el cielo. ¿O no? ¿Me explico? Si Dios no tiene ira contra el pecado y que no juzga el pecado puede entrar en el cielo. Entonces quedamos en lo mismo. Como el pecado hoy en día está por acá en muchas maneras, ¿no? ¿Qué esperanza es eso? Un cielo parecido a la tierra que vivimos hoy en día, ¿no? Pero la ira de Dios, y pudiéramos estudiar todo Apocalipsis y ver cómo Dios va a juzgar y a juzgar y a juzgar. Y en el Antiguo Testamento, en los profetas, vemos cómo juzgó a las naciones, uno por una. Y tenía que juzgar a su propio pueblo Israel y luego Judá también. ¿Porque es solamente un Dios de ira? No, porque es un Dios de amor. Porque para que el amor de Dios esté sobre nosotros y enseñándonos y abrazándonos, tenía que quitar fuera el pecado. Y en Cristo lo ha hecho y lo está haciendo. Pero los que están fuera de Cristo no tienen participación en el porvenir, en el cielo. No pueden entrar. Tienen que estar donde está preparado el lugar para Satanás y sus ángeles, sus demonios. Tienen que estar ahí. Porque no pueden entrar en el cielo. Sería un lugar donde Dios ni es Dios ni de amor ni de justicia, pero es ambas cosas. Y en la cruz de Cristo se encuentran los dos. Porque la paga del pecado es muerte y murió Cristo, el inocente, por los pecadores. Qué grande. Entonces dice Dios, no, yo no voy a subir. Mando mi ángel con ustedes porque es un Dios de misericordia. Entonces vamos a 34, creo que 7 u 8, ¿verdad? 34, 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dijo, sí ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Entonces, con esta confesión, arrepentimiento de Moisés de parte del pueblo, y dura cerviz quiere decir obstinados, ¿no? Rebeldes, obstinados. Y él pide del Señor, después de haber la gloria del Señor, pide
de que el Señor vaya con ellos. No le era suficiente el ángel, porque aunque Dios pueda mandar un ángel, enviar un ángel y hacer su voluntad y socorrernos y todo eso, pero en este caso digo, voy a mandar un ángel porque si yo voy, puede ser que encienda mi ira, que mi paciencia se acaba. Ahora, son palabras que nosotros entendemos. No vamos a discutir si Dios tiene paciencia infinita porque la tiene, que tiene misericordia infinita porque la tiene. No, ese no es el punto. El punto es que, ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba mal. No había realmente arrepentido de sus hechos. Entonces, por esta intercesión, nos hace acordar de 1 de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y todo. Y en eso también apreciamos que Él estará con nosotros. ¿Qué decimos a los creyentes? Cuando pecamos, ¿perdimos la salvación? No. Pero sí, nos ocurre algo que ocurrió acá. Dios decía, no puedo estar con ustedes. Dios no nos aprueba en el pecado, no puede aprobar el pecado. La única manera de seguir con Dios, con nosotros, es por medio de la confesión y por la obra de Jesús. Esa obra que sí quita el pecado, nos limpia del pecado. Así que este es el pasaje que tenemos de 33:2, capítulo 33:2, donde dice, enviaré delante de ti el ángel. Y ahora en 34:10, y él contestó, Jehová, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, ¿qué pasó entre que mandaré el ángel, y ahora en el 9:10, que Dios va a ir con ellos? 9:10 del 34. El Señor va a ir con ellos y va a hacer grandes cosas en sus vidas. En la intercesión de Moisés y el arrepentimiento. La Biblia enseña que iba a venir uno parecido a Moisés. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento, hablando, Juan, ¿quién eres? Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Eres el profeta, el que iba a parecer parecido a Moisés. No, dijo Juan, yo no soy él, ni soy digno de hacer su siervo, de desatar las sandalias. No soy digno de nada. Pero viene. Aquí dice el Cordero de Dios ha llegado. Mira, como Moisés. ¿Y por qué como Moisés? ¿Y cómo no, hermanos? ¿No vemos cómo Moisés intercedió por ellos? Y su intercesión fue acepto delante de Dios. Yo estaré contigo. Esa es la lección, hermanos. Entre que Dios me ayude y entre Dios está conmigo hay una gran diferencia, hermanos. Hay un gran abismo ahí. Y mucha de la gente vive que Dios me ayude. Wow. Y que Dios está conmigo y Dios está en mí, su Espíritu Santo mora en el creyente. ¡Wow!
Eso quiero compartir con mis hermanos. Somos los más bendecidos sobre la faz de la tierra. Y que tengamos presente esa gran diferencia todos los días, en todo momento. Señor, tú estás conmigo. Lo que sucede a veces que viene una situación, una enfermedad, una necesidad, lo que sea, y decimos que Dios me ayude. Y no nos damos cuenta que Él está en mí, está conmigo. ¿Cómo no me va a ayudar? Eso ya está hecho. Está ahí. Es fundamento, hermanos. Él es el fundamento de nuestra fe. Es Jesús. Y el testimonio de los hermanos y la enseñanza de la Biblia es que Él está con uno en y dentro de la prueba. Y que siempre salimos al otro lado. Ustedes saben que trabajaba 8 años en hogar de ancianato, de hermanos. Casi todos eran hermanos en la fe. Y muchos de ellos tenían enfermedades, tenían dificultades, tenían limitaciones. Y los muchos estaban contentos en el Señor y dando gloria y alabanza al Señor. Y los muchos salieron de su prueba a la gloria. Respiraron su último y a la presencia de Dios. Esta es nuestra porción. Esta es nuestra situación. Y esta es la enseñanza del pueblo de Israel. Confiemos en Dios. No vayamos a un lado ni a otro lado. Moisés quería ver creo que hay toda una Biblia acá, ¿no es cierto? Que toca sobre las glorias de Jesús, ¿no? Es que, entonces, en este momento tengo que elegir, porque, bueno, Dios mediante podemos venir la semana que viene también, ¿no? Y en los Salmos el miércoles a la noche. Qué porción, qué privilegio, ¿no? Entonces, vamos relacionado a esto. Hebreos capítulo 8. Hebreos 8. Si deseamos apreciar más a fondo lo que significa el tabernáculo, el altar, los diferentes muebles, el sacerdocio, las ofrendas, todo eso, el libro de Hebreos es donde empezar, porque ahí es como que, es bajo la dirección del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan cuando el Señor contaba una parábola que luego los discípulos dicen, interprételo por favor a nosotros. Bueno, eso es Hebreos, es la interpretación de lo que es el tabernáculo y los muebles y los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí en Hebreos 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, cuando hablamos del sumo sacerdote, ustedes se acuerdan que tenía un efod, creo que fue, ¿no, hermano? Que tenía piedras para todos los pueblos, todo tribu, ¿ok? Bueno, quiere decir que para el pueblo elegido de Dios, todos estaban representados. Y ahora esta mañana vemos que se extendió el Evangelio a los gentiles. Entonces,
Estamos también incluidos ahí en Apocalipsis, dice, todo tribu, lengua, nación, estamos ahí alabando al Señor. Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote y Él está a la diestra de Dios. Por eso venimos. Entonces, está haciendo referencia al Antiguo Testamento aquí en Hebreos, ¿no? Lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces ahí lo tenemos. Tenemos que apreciar de que las realidades espirituales no son físicas. Abarca todo, pero más vale tener herencia espiritual que herencia aquí en la tierra, ¿no? Ya que mis hijos no tienen herencia en la tierra, nada que ver. Pero tienes sonrisa, por lo menos. No, es que lo espiritual es la parte que nos conecta con Dios, hermanos. Eso nos ayuda. Todo lo que me conecta con Dios es la parte espiritual. Y nosotros no somos como animales, tenemos esa parte que nos conecta con Dios. Y involucra todo nuestro ser. Pero el animal no tiene la parte espiritual. Es creación de Dios, pero no se conecta. Entonces, nosotros tenemos ahora herencia en el cielo, tenemos nuestro sumo sacerdote en el cielo, tenemos esas mansiones que Él va preparando en el cielo, y tendremos nuevos cuerpos que dice que son cuerpos, pero que son espirituales, que no están inclinados a la deterioración, a la muerte. Entonces, voy a elegir algunos versículos aquí en Hebreos 8. El verso 5 dice, hablando de todas estas cosas en el Antiguo Testamento, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, es una lección hecho con una carpa, tabernáculo y muebles aquí en la tierra y una serie de sacrificios y maneras de adorar a Dios, pero que dice aquí que eso es sombra y figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, quisiera enfatizar el modelo. Uno podría decir, según los planes del arquitecto. Bueno, el arquitecto era Dios. Eso también se encuentra en el Nuevo Testamento. El arquitecto de la iglesia es Dios también. Pero el modelo, más que carpa, pieles de animales, oro, plata, muebles, el modelo es Cristo, hermanos. El modelo es Cristo. Eso era el porqué del tabernáculo, de todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y verso 8, que dice, porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Bueno, salté esa parte en Éxodo, pero Dios había renovado el pacto que hizo que ellos quebraron. Hizo un pacto. Si todos ustedes hagan mis mandamientos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y acababa de salir de la boca de Dios y hicieron el becerro de oro. ¡Wow! Bueno, ellos habían dicho, sí, todo eso lo haremos. Sí, claro, es fácil. No, hermanos, el pacto antiguo, que es la ley, no es fácil. Nadie lo puede hacer, solo uno, Jesús. Y lo hizo a favor de nosotros.
Entonces, ahora está hablando no del viejo pacto, sino del nuevo. Y cuando celebramos la cena, cuando leemos el pasaje, el Señor dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué en su sangre? Rápidamente. ¿Qué hay en la sangre de nosotros? ¿Qué? La vida. La vida está en la sangre. Por eso, cuando hablan de tanta sangre de animales y sangre rociado sobre la gente, o sea, unas gotas de sangre sobre todos, diciendo de que íbamos a ser redimidos con sangre, con vida. Los que éramos muertos en nuestros pecados, íbamos a ser salvos por la sangre viva ¿de quién? Jesús. Jesús. Esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, que era muerte para Él, es vida para nosotros. Y eso está todo señalado ahí en el Antiguo Testamento. Lástima que no le recibieron, ¿no?, a su Salvador, pero algunos sí, porque algunos estaban en la palabra, que debemos estar en la palabra para apreciar cómo es nuestro Dios. Entonces, el nuevo pacto tiene que ver con Jesús, quien es el modelo. Verso 10. ¿Y cómo es este nuevo pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos. Está este pacto, haré con la casa de Israel, dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y este es ejemplo de lo que está haciendo con todos nosotros. Ahora, poner las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón quiere decir que no es cosa de lo externo. Hay una iglesia popular que es totalmente externo, hermanos, perdón. El único salvo dentro de esa iglesia es aquel a la cual ha llegado la palabra de Dios, por la misericordia de Dios. Pero la iglesia es repetir todo lo externo del Antiguo Testamento y omitir la realidad de un corazón cambiado por el poder de Dios. Y nosotros debemos evitar eso también. ¿Somos creyentes en lo exterior o somos creyentes de corazón? Somos creyentes del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Amor, fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Me faltaba algo. Todas esas cosas. Creo que generosidad podría ser también, no está en la lista. Y aquí lo dice, 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo fue posible que Dios subiera del lugar de pecado al lugar de victoria en Canaán? ¿Cómo fue posible? A base de su arrepentimiento, a base de que su corazón había sido cambiado. Ahora leemos lamentablemente de que ese pueblo votó 10-2 para no entrar en Canaán, por un espíritu de incredulidad. Y solo Josué y Caleb tuvo el espíritu de confianza en Dios. Es lo que dice acá. La parte cuando Dios está en nosotros y por nosotros. Entonces, en Hebreos también dice, no debemos tener esa incredulidad, creo que es capítulo 3 o 4, por ahí, como ellos, sino creer, ser personas de plena confianza.
Dice en el verso 13, aquí en Hebreos 8, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, al viejo pacto. Entonces, en Éxodo hablamos del viejo pacto, un pacto para hacer la voluntad de Dios, donde ellos dicen, yo sí, yo, ¿por qué yo? No. Ese viejo pacto fracasó porque nadie realmente de corazón hace la voluntad de Dios. Ahora, Dios nos pone un nuevo corazón, el que es creyente en Cristo, un corazón detrás de la voluntad de Dios. Y anhelamos la voluntad de Dios y odiamos el pecado. Nos da asco, nos duele, nos da lástima de ver a personas perdidas en pecado. Y no pedimos tampoco que caigan rayos del cielo sobre los pecadores, sino, Señor, sálvelos. Estas obras que Dios nos ha permitido de trabajar con niños y familias en el Club de Codito y en Semilla de Amor. ¿Es para que sean condenados? No. ¿De dónde viene ese corazón de amor de decir, Señor, sálvelos? Señor, por favor, por la eternidad y ahora de lo mucho, de lo tremendo que hay en nuestro alrededor, sálvalos, Señor. ¿De dónde viene esa compasión? ¿De dónde viene la misericordia de Dios y dónde viene la compasión en nuestro corazón de Dios? Él es la fuente de todo eso, que es grande en misericordia. ¿Y dónde viene la provisión? Es de Dios. Y es el nuevo pacto en Cristo Jesús, a diferencia del viejo. Romanos 6. Romanos 6. Entonces, en Romanos 6, está hablando de que somos muertos con Cristo. Dios juzgó el pecado en la cruz y venció al pecado, la muerte y a Satanás. Y esa victoria es nuestra. Bien, entonces en verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie llega a la salvación por obras y nadie puede seguir por obras. Es vivo en Cristo Jesús. La provisión es Jesús. El poder es de Dios. La provisión es Cristo en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, hay algo en el verso 14 que quería señalar. Muertos con Cristo y vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A veces hay confusión sobre esta frase. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En una palabra es no el viejo pacto, sino el nuevo. No lo de exterior, no lo que uno puede ver, no lo de cumplir ciertos requisitos, sino el nuevo pacto en Cristo Jesús, que es, yo quiero hacer toda la voluntad de mi Padre. Yo he venido a cumplir lo que a Él le plaza. O sea, mi gozo es vivir para Dios y también dar mi vida
por los que han de creer en mi nombre. La ley quiere decir muerte y la gracia quiere decir vida en Cristo Jesús. No estamos bajo la ley. Si estamos todavía bajo la ley, no hay esperanza. Pero ya que estamos bajo la gracia, eso quiere decir todo lo que Cristo es y que es para nosotros. Y la gracia no es la misericordia, hermanos. Para aburrimiento de ustedes, debo de repetir. La misericordia es que Dios no nos condena como lo debido. Y la gracia es toda la bendición de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Todo. Y lo he dicho de otra manera. La misericordia de Dios es olvidarse de todo lo negativo y ponernos todo lo positivo. No es solo, dice que los pecados nuestros están enterrados en lo profundo de la mar o tan lejos como el occidente del oriente del occidente, que están borrados de la mente de Dios. Porque si hubiera considerar un pecado mío, iba a ver a su Hijo. Eso quiere decir en Cristo. Dios no puede ver nada más que el sacrificio de Jesús. ¡Wow! Esa es la gracia. No estamos bajo la ley. Dios no nos tiene listo para una paliza o lo que sea si quebramos una ley, ¿no? Nos quiere adiestrar, nos tiene como padre, a hijo, todo eso. Pero la condenación ya fue hecha. Así que hay disciplina, sí, pero no hay condenación. Entonces, Éxodo fue, yo no puedo aguantar más de esa gente obstinada. Por ahí, por misericordia, envió mi ángel. Y Moisés se dio cuenta, no, un ángel no me salva. Un ángel no me rescata. Si tú no vas con nosotros, no voy yo. Hermanos, si Cristo no está con nosotros, vana. Si no ha resucitado, si no está con nosotros, si no está en nuestra vida, si no va conmigo, no vamos. No vayamos a esos lugares donde Dios no puede estar. No vayamos a ningún lugar donde Él no está con nosotros. No necesitamos la mano de Dios, sino necesitamos a Él. A Jesús necesitamos. Vamos en yugo con Jesús. Y si soy flaco y débil, igual estoy en yugo con Jesús. Consideramos el poema que fue escrito, Las pisadas en la arena, ¿no? En la playa. Sí, creo que ha sido traducido. Tuve un sueño que íbamos caminando con el Señor y vi 2 bueyes en la playa. Y qué hermoso. Esa comunión que tenía con el Señor mientras pasábamos caminando en la playa. Pero de repente veo una sola huella de pisadas. Y me di cuenta que eran esos momentos cuando más dolor, más pena, más necesidad tenía que de Jesús y había unas solas huellas. ¿Por qué, Señor, dice el poeta, me dejaste cuando más te necesitaba? Y el Señor respondió, mi hijo, donde tú vas, una sola huella. Era el momento
cuando yo te levanté en mis brazos. Señor, gracias. 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 Amén.